a nivel del campo visual. Esto puede ocurrir con presión elevada o sin presión elevada del ojo. Habíamos visto también, ¿verdad?, dentro de la epidemiología, que de 3 de cada 6 millones de personas han tenido presión ocular elevada y se estima que existe un promedio de 2.2 millones de personas en Estados Unidos y el 75% de nuestra población latina con presión ocular mayor de 21 milímetros no ha sido diagnosticado previamente. Esto pues evoluciona diferentes estadios de una lesión. Puede haber una lesión primaria de tipo tensional y una lesión secundaria que es una neurodegeneración. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Habíamos visto que existen lo que llamamos factores de riesgo para el desarrollo de glaucoma. Tenemos en primer lugar la presión intraocular. Si tenemos un paciente que llega por primera vez con nosotros y llega con 25 milímetros de mercurio, seguramente ya tiene un factor de riesgo muy alto, porque el único que puede ser modificable y controlable es la presión ocular. Entonces, ese paciente debe de recibir tratamiento y determinarse si realmente es un paciente con la enfermedad de glaucoma o si presenta hipertensión solamente ocular en el cual no ha existido daño a nivel del nervio óptico. Vimos también que el paciente presenta alteraciones estructurales de la papila. Conocemos que nuestra papila tiene un anillo neuroretiniano, debe ser un color naranja rosado, que la excavación o la depresión que se encuentra en el centro, donde existe ausencia de capa de fibras nerviosas, hay un valor estimativo que viene aproximadamente de un 30%. Pero si ese 30% se encuentra mayor a ese valor, 40, 50, 60, 70, 80, etcétera, de excavación, quiere decir que entre más aumenta la excavación, tenemos mayor riesgo de presentar disminución de capa de fibras nerviosas a nivel de la papila y por consiguiente ya tener un daño glaucomatoso a nivel del nervio óptico. También tenemos pacientes, como vimos, existen determinaciones genéticas, el Tiger, ¿verdad? Como antecedentes familiares en glaucoma, en el cual puede haber varios miembros de la familia que pueden llegar a presentar este tipo de herencia genética que va a permitir desarrollar la enfermedad de glaucoma. También hemos visto que la edad es de los más importantes. Si tenemos un paciente de 40 años, es factible que empiece a tener algunos cambios estructurales a nivel de la papila por aumento o variaciones en la presión. No necesariamente debe de haber un aumento de la presión por arriba de 20, 21 milímetros de mercurio, sino también puede haber dentro del rango normal de la presión, que es de 12 a 20 o 21 milímetros de mercurio, variaciones que puedan ver o tener más allá de 5 milímetros de mercurio. Si en la mañana el paciente tiene 12 y por la tarde o noche tiene 18, pues ya son variaciones normales. Bueno, son variaciones dentro de la presión normal, pero son variaciones anormales que nos hablan o nos predisponen a tener un factor de riesgo para el desarrollo de glaucoma. Muchas veces para determinar esto se hace lo que se llama la curva horaria. Se cita al paciente o se hospitaliza el paciente y cada hora o cada 2 horas se le está tomando la presión intraocular, la presión arterial y se ven las variaciones que pueda tener. Al final se saca el promedio y se determina si hubo cambios a nivel de la presión intraocular.
Pacientes miopes altos, uso de medicamentos como esteroides, que llegan a presentar alteraciones a nivel del trabéculo y pueden desarrollar el glaucoma. Antecedentes de trauma ocular. Un traumatismo puede ocasionar alteraciones o daño a nivel de la inserción donde se encuentra localizado el cuerpo ciliar, y al tener una recesión o un daño a nivel del ojo, pues puede desarrollar un paciente un glaucoma postraumático. ¿Cuáles son las alteraciones estructurales de la papila? Bueno, pues el color. Vemos el color, debe ser una coloración naranja rosado. En esta ocasión estamos viendo una excavación. ¿Cuánto podría ser esta excavación lo que podría tener? En el sentido horizontal y en el sentido vertical. Si vemos, vemos la regla ISMT, no sé si se acuerdan. Ajá. Si vemos la regla, si vemos la regla, siéntense. Miren. Si vemos la regla ISNT, significa que la regla nos indica que el grosor de la papila o del anillo neuroretiniano en la parte inferior es mayor que la superior y es inferior. S superior, N nasal y temporal. Quiere decir que la papila puede ser más gruesa en el lado. A ver. Solo ciérralo y regrese aquí. Aquí. Ahí está. Oh, gracias. Ya no lo vuelvo a tocar. Vemos que la papila tiene el anillo neuroretiniano, y si aplicamos el índice ISNT, vemos que la parte inferior es más delgada que la superior y la superior es más gruesa que la nasal, y la nasal es más gruesa que la temporal. Entonces tenemos esto como ahí. O sea, entonces estamos viendo ante la presencia posiblemente de un paciente con una neuropatía óptica de tipo glaucomatoso. También podemos ver la exposición de la lámina cribosa, se ve como ligeramente borroso, pálida, y es el fondo donde pasan a través de la criba o de los orificios que se encuentran en el fondo las fibras nerviosas. Tenemos la zona beta, que nos habla de una zona de atrofia, y una zona alfa que nos habla también de una zona delimitada por la lesión de la presión intraocular. Tenemos que el patrón vascular se encuentra rechazado hacia el lado nasal y no se encuentra en la parte central. Doctor. Y por último, tenemos una hemorragia peripapilar o epipapilar, dependiendo de dónde se encuentra. Entonces, estas son las alteraciones estructurales que empezamos o denotamos en la presencia de un paciente con sospecha de glaucoma. ¿Cómo se hace esto? Pues el paciente tiene que ir a consulta médica, ¿sí? Y es a donde se va a poder detectar todo ese tipo de alteraciones. Vimos que la mayoría de los pacientes son asintomáticos, pocos tienen, si acaso, algún tipo de visión en halos de colores, etcétera. Entonces, son pacientes que clínicamente deben de detectarse o se detectan en el consultorio de oftalmología. ¿Cuándo? Cuando revisamos el fondo de ojo. Revisamos el fondo de ojo, vemos, y por rutina también checamos la presión intraocular para ver que no haya ninguna elevación de la presión, aunque la papila esté normal. ¿Sí queda claro? Doctor. Ya vimos genéticamente, pues que existe una predisposición genética por
algunos genes como el MIOC, el OPT, el WDR36, el Tiger, etcétera. Y el glaucoma primario de ángulo abierto, pues el cuadro clínico en etapas tempranas no es sintomático, no da síntomas. ¿Sí? En etapas tardías, el paciente llega Doctor, a consulta. ¿Alguien tiene el micrófono? doctor, ¿Sí? ¿está cambiando de diapositivas? ¿No? Ah, ok. Cambiamos ahorita y estamos donde dice cuadro clínico. Es que sigue en glaucoma fisiopatología. Ajá, nosotros seguimos viendo la 18. A ver, un segundo. Hay que saber. Glaucoma primario de ángulo abierto. Ok, estamos correctos. Gracias. Sí. Entonces, muchas veces el paciente en etapas tardías llega pensando de que tiene un problema o defecto visual, el cual se corrige con lentes, pero el paciente no queda satisfecho y tiene una sensación diferente de lo que él refiere y tal vez no lo puede interpretar. Nos menciona que el paciente que no ve bien, que no se siente bien, que a pesar de estar usando lentes, pues algo pasa y no puede ver. Puede ser que su visión periférica se esté contrayendo, se esté disminuyendo y vaya teniendo una visión que lo que sería una visión tubular. Y esta visión tubular paulatinamente va a aumentar y va a producir la ceguera. ¿Cambió de diapositiva? No, seguimos viendo la misma. Aquí donde, ¿cómo le podemos cambiar? Ahí cambió. Sí, ya cambió. Lo estamos cambiando de este lado. Bueno, tenemos el cuadro clínico, generalmente en etapas tempranas es asintomático. En algunas ocasiones el paciente podrá referir molestias o dolor, pero no es un dolor insoportable. Le molesta la luz, tiene visión en halos de colores, ya lo habíamos mencionado anteriormente, de que los focos de los carros o los focos de las luces que se encuentran a distancia o pudieran tener una especie de coronitas de colores y o también la disminución de la visión. ¿Cambió? Sí, doctor. Ok, continuamos. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Tenemos que educar e involucrar al paciente, a los familiares, mencionarle que es una enfermedad que debe estar bajo un manejo, que debe de tener un control estricto, que no puede suspender su tratamiento y que también se puede heredar a los descendientes de la familia o que alguien la tenga como los hermanos, tíos, primos. Se debe de identificar los pacientes, darles tratamiento y prevenir y retrasar el desarrollo de glaucoma. Vimos también ya la historia clínica en la cual llega el paciente, se toma la agudeza visual, se hace el examen de la pupila, hay examen del segmento anterior, como ya vimos, en una cámara anterior estrecha, una cámara anterior cerrada, una cámara anterior amplia, la toma de la presión intraocular de 12 a 20 milímetros de mercurio, en algunos la van a tomar como 21, la exploración de gonioscopía con el lente de Goldman, ángulo abierto, grado 3, 4, ángulo estrecho, grado 1, 2 o ángulo cerrado. Y el examen de la papila de la retina, como ya vimos, todos y cada uno de sus componentes. La medición de la agudeza visual la hacemos habitualmente con la cartilla de Snellen
La letra E corresponde a 20,400 y en esta cartilla de cartón que se presenta, la distancia a la cual se está haciendo el examen es a 3 metros. Tenemos el examen de la pupila, si es una pupila reactiva, si es una pupila midriática fija, que no, o hiporrefléxica, que tiene trastornos en el cambio. Examinamos el segmento anterior. Aquí estamos viendo con el microscopio cómo podemos ver a un lado la imagen. Vemos una línea curva, que es la córnea, un espacio oscuro, que es ópticamente vacío y que corresponde a la cámara anterior. Después viene a la orilla, en la parte superior e inferior, el iris y el cristalino. Tenemos el cristalino transparente, vemos desde la parte anterior, el polo anterior al polo posterior, el ecuador que es la orilla, y en el centro encontramos el núcleo embrionario. Luego viene el núcleo fetal, el núcleo infantil, el adolescente, adulto y el epitelio pigmentar, en la parte anterior de la cápsula. Como sabemos, el cristalino es una especie de burbuja en la cual tiene contenido de proteínas que no son reconocidas por el sistema inmune. No han estado en contacto nunca con el sistema inmune. El día que entran en contacto por algún tipo de cirugía, por algún accidente o una perforación, el ojo tiende a inflamarse en forma severa como una reacción al cuerpo extraño. ¿Sí? Entonces, las proteínas que tiene el cristalino, vamos a decir que son secuestradas, que no están reconocidas por nuestro sistema inmune, y cualquier salida de esas proteínas, ya sea por un proceso quirúrgico, un proceso traumático, nos va a dar una reacción inflamatoria que puede ser de moderada a severa. ¿Queda claro? Bueno, tenemos el registro de la presión, el registro de... ¿Y se revisaron hisopos? No hay ni un hisopo. Debe de haber, se los di a... allá los entregué, creo que a esta Nani. ¿A Noemí? A Nani. ¿Cuántos me dejas? Le dejé como 3 paquetitos, no sé si los hayan esterilizado. ¿Me puedo tomar uno si te los revisan? Porque, Sí, sí, porque mi paciente está aquí. sí. Muchas gracias. Sí, ahí me guardas. Sí, te voy. Tenemos la medición de la presión intraocular por medio de tonometría de Goldman, que es de aplanamiento. Si ustedes ven en la parte de abajo de la derecha, vemos que el tonómetro es un pequeño conito, el cual está compuesto de 2 prismas, un prisma superior y un prisma inferior, y tiene un promedio de 3 milímetros para tomar la presión central. Como es de contacto, tenemos que utilizar anestesia en el paciente, y tenemos que usar un colorante que se llama fluoresceína para teñir la lágrima y poder ver los 2 semicírculos que se forman, uno superior y uno inferior. Tenemos el tonómetro en la parte de abajo de la caja, el registro de milímetros de mercurio, y cada rayita equivale a 2 milímetros de mercurio. Entonces, con eso podemos ver que del momento en que entra en contacto con el paciente anestesiado, sin que aprieten los ojos, tenemos que reunir estos 2 medios círculos en su parte interna que estén tocando y que estén pulsando. ¿De acuerdo? Estos medios círculos. Existen otros tipos de tonómetros, el tonómetro de Schott, que es una especie de una báscula. Tenemos el tonómetro de Pascal, que es de los más nuevos, que toma en cuenta la presión intraocular y el grosor de la córnea. Y también tenemos otro tonómetro, el Tonopen, que es eléctrico, y existe otro tonómetro que es el de aire neumático. O sea, hay diferentes tipos de tonómetros. El universal, el más usado, es el tonómetro de Goldman. Una de las características que tiene que este tonómetro
está calibrado aproximadamente a 530 micras de espesor de la córnea. Si tenemos una córnea con 550 micras, ya nos da un falso positivo. Nos va a decir que la presión, como tiene más resistencia, es más gruesa, nos va a dar valores falsos, como si fuera el paciente con más presión. Pero si la córnea es más delgada, va a haber menos resistencia y la presión también nos va a dar falsos negativos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, a 500 micras de espesor de la córnea con el tonómetro de Goldman, tal vez tenga que restarle unos 3 o 4 milímetros a la presión que me dio originalmente. Si me da originalmente el tonómetro en ese momento 15 milímetros de mercurio, pero mi paciente tiene un espesor de 500 micras, tengo que restarle de 3 a 4. Entonces, en lugar de 15, van a ser 11 o 12 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Es el ajuste que se le hace. Pero si tiene 560, a lo mejor le tengo que... perdón, es al revés. Perdón. Si tiene 500 micras, debo de agregarle. Perdón, sumarle. Aquí hay un error que acabo de cometer. Si la córnea es delgada, tengo que sumarle. En ese caso le sumaría a 15, 4 milímetros de mercurio. Entonces estaríamos hablando que el paciente tendría 19. ¿Sí? Pero si la córnea es gruesa, 560, tengo que restarle. Si tiene 15, tal vez tenga que restarle 1 o 2 milímetros de mercurio. Ya existen reglas que están de acuerdo a la toma de la presión intraocular. Aquí podemos ver la tonometría de aplanación por Goldman, es de contacto. Hay que limpiarlo y aseptizarlo cada vez que se toma la presión. Vimos también, ¿verdad?, que la presión diurna tiene una variación de 3 milímetros de mercurio en condiciones naturales, pero en condiciones ya para glaucoma puede haber variaciones que van de 6.5 o 10 milímetros de mercurio más entre una toma de presión y otra, o hay una regla similar, ¿verdad? La diferencia entre ambos ojos, entre uno y otro ojo le tomas aquí 12 y acá 18, pues nos habla de que también es sugestivo para el glaucoma primario de ángulo abierto. Más sin en cambio también tomas la presión en la mañana, en el ojo derecho te da 12 y en la tarde te da 18, pues también es sugestivo de glaucoma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va también en relación al ciclo circadiano. Se supone que la presión intraocular puede presentarse con mayor frecuencia en la madrugada, los cambios de la presión en la madrugada. La gonioscopía, ya tomamos la agudeza visual, la presión intraocular, vamos a explorar la gonioscopía con el tonómetro de Goldman. Se ve el ángulo iridocorneal y en el ángulo iridocorneal podemos ver 4 estructuras, la línea blanca de Schwall, el espolón escleral, línea blanca de Schwall es lo blanco, lo cafecito, se ve una línea café muy delgadita, es el trabéculo. Inmediatamente por abajo del trabéculo de la línea cafecita se ve otra línea blanca, que es el espolón escleral, y por último se ve la raíz del iris. Estamos hablando de 4 estructuras. En el examen de la papila, la podemos hacer con oftalmoscopía directa. Ojo derecho, vemos el ojo derecho del paciente y tomamos con la mano derecha el oftalmoscopio. Cuando se trata de ojo izquierdo, es ojo izquierdo del paciente, ojo izquierdo del médico, y tomamos con la mano izquierda el oftalmoscopio. Se enfoca la luz sobre la retina pidiéndole al paciente que vea de frente. El paciente va a ver de frente a un punto determinado, sin inclinar la cabeza ni bajarla, siempre en forma recta, como si estuvieran tomando una fotografía. Le pedimos que vea enfrente en un punto, nos colocamos a 15 grados del paciente de cada lado y iluminamos a 10 centímetros hasta enfocar la pupila. Nos acercamos ya paulatinamente y caemos directamente sobre la papila. ¿De acuerdo?
Si no caemos sobre la papila, podemos enfocar un vaso y seguir el trayecto de menor a mayor calibre. ¿Sí? A veces el paciente está viendo para otro lado, le pedimos que vuelva a enderezar, pero hay pacientes que parece que esconden el ojo, entonces tenemos que esforzarnos y buscar el calibre de menor a mayor grado y llegamos a la papila, ¿sale? Tenemos subtipos de daño glaucomatoso. Hay discos que crecen concéntricamente, ¿sí? El adelgazamiento del anillo neuroretiniano se va haciendo en forma uniforme, no se va viendo que haya muescas, no se va viendo que haya adelgazamientos mayores o que se pierda la relación ISNT. Esto se verifica por monitorizaciones seriadas y hay también la existencia de pérdida del campo visual difuso. Ya lo vimos, la excavación es la depresión más clara que se encuentra en el centro. El anillo neuroretiniano es la coloración de la capa de fibras nerviosas, naranja rosado, y la relación de excavación disco óptico que va de normal de 0,30% a 30% y mayor del 60% es sugestivo de glaucoma. ¿Se ve? Cambié de diapositiva. Sí, doctor. Ok. También por medio de oftalmoscopía directa o por medio de otros métodos que utilizamos, vemos la relación de excavación. Aquí, ¿qué excavación tendrá? Tomando en cuenta de aquí a aquí. Más o menos. Más o menos un 70% de excavación. Vemos el rechazo de los vasos hacia el lado nasal y las salidas de los vasos emergen en forma de bayoneta, ¿no? Entre mayor diámetro, más excavación y menos posiblemente capa de fibras nerviosas. Puede haber hemorragias a nivel del disco, los vasos se van hacia el sector nasal y la relación de la excavación es asimétrica entre uno y otro. Aquí vemos la zona alfa, ¿sí? Es cambios en el epitelio pigmentario, que es la capa más externa, aquí a este nivel, en la línea, en la flecha negra. Y la zona beta, que es la flecha verde, nos habla de atrofia corioretiniana. Atrofia quiere decir que el tejido se ha dañado, ¿sí? Pierde función. Aquí vemos los cambios, un disco normal y una atrofia peripapilar. Los cambios de coloración del nervio óptico también han cambiado. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, que existen aproximadamente 1.200.000 axones que convergen hacia la lámina cribosa a nivel del anillo neuroretiniano, ¿sí? Y esto forma la cabeza de la papila del nervio óptico. La presión intraocular elevada daña las neuronas ganglionares y sus axones a nivel de la papila. Estas fibras degeneran lenta y progresivamente hasta destruir todas las fibras nerviosas. Una especie de apoptosis. ¿Cómo nos va a traducir los cambios? Las alteraciones en los campos visuales, ¿sí? Un aumento de la desviación estándar en los campos visuales. Vemos aquí un escotoma arqueado superior, porque empieza en la parte temporal, ¿sí? Tenemos para el diagnóstico estudios como son la tomografía de coherencia óptica, ya la vimos. Es una tomografía que fue o llegó en los años, hola, buen día, en los años 95, 1995. Es un estudio que se hace imagen en vivo, en tiempo real. No es invasivo,
y se realiza en medios transparentes. Acuérdense que la retina es semitransparente y se puede hacer a través de su tejido, como si fuera un corte histológico. ¿Sí? Esta es una herramienta objetiva muy útil que se emplea de manera preventiva y es frecuente que se realice. Tiene una precisión, ¿sí?, que obtienen detalles de la retina, del nervio óptico y da mediciones de la misma. Nos sirve para un diagnóstico, para una situación preventiva, para un tratamiento y la evolución de la respuesta al tratamiento y el pronóstico. Todo eso nos va a permitir la evaluación. Aquí estamos viendo, comparamos. Aquí se toma la tomografía, vemos un corte histológico y que se asemeja incluso a la tomografía de coherencia óptica. Podemos ver las diferentes capas y se pueden identificar y medir específicamente. ¿Sí? Tenemos aquí la excavación del nervio óptico. Esquemáticamente lo podemos ver en verde en la parte de abajo, tal vez con una muesca en la parte paracentral. Y aquí en los tonos grises y negros podemos ver cómo se aprecia mayor claridad de la excavación. Si nos vamos a las mediciones, en el radio horizontal, ¿cuánto medirá de aquí? Esta es la papila. De aquí a acá, ¿cuánto tendrá de excavación? De esto a acá. Nos va a dar la excavación de un 90%. ¿Sí? Y en el sentido vertical tenemos todavía remanentes de nervio óptico y se ve mucho más estrecha, ¿no? En el sentido vertical nos va a dar un promedio de 830. ¿Sí? Entonces nos habla de que hay una excavación bastante amplia y la capa de fibras nerviosas no la tenemos aquí, no sale, pero ahorita vemos vertical, horizontal, área. Ajá. El promedio de capa de fibras nerviosas que hay a nivel del nervio óptico debe ser en relación a 105. 105, que puede tener un valor 18 arriba o 18 abajo. Los cambios funcionales y estructurales a nivel del nervio óptico son iguales en todos los tipos de glaucoma. Todos los glaucomas van a producir alteraciones a nivel de la papila. ¿Sí? O más bien, los cambios estructurales de la papila nos va a decir que se trata de un glaucoma. ¿De acuerdo? Considerando las conclusiones del glaucoma primario de ángulo abierto, también vimos que se trata de glaucoma crónico de ángulo abierto o glaucoma de ángulo abierto. Con esos sinónimos los podemos encontrar. ¿Sí? Entonces, ¿qué concluimos? Pues es una causa, ¿verdad? Una de las causas, la segunda causa de daño visual irreversible a nivel mundial por el daño al nervio óptico. La neuropatía no se sabe por qué, a pesar de que puedas tener un paciente bien controlado, puede seguir progresando el daño al nervio óptico. ¿Sí? Su patogénesis sigue sin comprenderse del todo bien. La única estrategia se enfoca en reducir la presión intraocular que disminuye el riesgo, ¿sí? Lo más palpable es de que la presión esté elevada, hay que darle tratamiento para reducir la presión. Es lo más estratégico, lo más posible, ¿sí? Y muchos pacientes continúan perdiendo la vista a pesar del tratamiento. Porque la apoteosis de las células, de alguna manera, se está continuando. Y también existen déficits de circulación ocular que podrían explicar la progresión continua. No solamente se trata de que algo los esté presionando, que lo esté dañando, sino que también se está acompañando de trastornos circulatorios
por isquemia, ¿verdad? O déficit de isquemia que esté ocasionando el problema de glaucoma. ¿Cuál es la meta? Reducir la presión intraocular, por lo menos estabilizarla, si es que no hemos podido demostrar que pudiera estarse generando altibajos o picos, tratarla. ¿Cómo se va a reducir la presión intraocular? Se reduce la producción del humor acuoso o se aumenta la salida del drenaje del mismo. Vamos a ver, ¿qué tratamiento médico hay? Bueno, tratamiento hay dos, médico y quirúrgico. El médico, dirigido al humor acuoso, disminuye la producción del volumen y aumenta el drenaje y la salida del humor acuoso. Quirúrgico, bueno, pues en glaucomas, algunos tipos de glaucomas se hacen algunas especies de perforaciones o ventanas a nivel de la base del iris para permitir el acortamiento de la circulación del humor acuoso. La trabeculoplastía, que se hace con rayo láser y va dirigido al trabéculo para aumentar la posibilidad de que pueda provocar la salida o mejore la salida del humor acuoso. La cirugía de drenaje, que sería la trabeculectomía o las válvulas. Y por último, procedimientos ciclodestructivos que están encaminados a destruir parte del cuerpo ciliar, ¿verdad? Para provocar o disminuir la producción del humor acuoso. El tratamiento médico aumenta el drenaje del humor acuoso. Dentro de ellos, la primera línea de elección del tratamiento en el glaucoma primario de ángulo abierto es aumentar el drenaje del humor acuoso a través de un medicamento y por la vía uveoescleral. Tenemos varias vías de eliminación de salida del humor acuoso, uno el trabéculo y otro es la salida uveoescleral. ¿Sí? Y para eso tenemos tres medicamentos, el travoprost, el bimatopros o el latanoprost en diferentes concentraciones. Se aplica una sola vez al día y lo utilizamos exclusivamente en glaucoma primario de ángulo abierto. Y es la primera línea de elección. En ocasiones encontramos o necesitamos de una combinación con otro medicamento que ya viene incluido, travoprost más timolol. Ya viene incluido y la aplicación es la misma, una vez al día. ¿Y por qué día se aplican? Tópico en gotas. La aplicación es gotas. ¿Sí? Tópico, colirio, gotitas. ¿Sí? Estos se denominan análogos de prostaglandinas porque son precursores de la inflamación, participan en la inflamación. Y si yo tengo un ojo inflamado y le pongo una gotita de análogo de prostaglandinas, que son cualquiera de los tres que mencioné, travoprost, bimatopros o travoprost o latanoprost, entonces lo más seguro es que mi ojo se ponga más rojo. ¿Sí? Porque es precursor de la inflamación. ¿Qué efectos secundarios va a tener el paciente? Hiperemia conjuntival, enrojecimiento de sus ojos, aumento de la pigmentación de la piel peripalpebral, aumento del crecimiento de las pestañas y oscurecimiento permanente del iris. Son parte de los efectos secundarios que provocan los análogos de las prostaglandinas, que es latanoprost, bimatopros o travoprost. Muchas veces el paciente dice, ¿sabe qué? Ya no quiere ese medicamento, me pone muy rojo los ojos. Lo puede uno cambiar o dejar de aplicar ese medicamento
pero también se le explica al paciente el riesgo de suspender el medicamento porque a veces no hay otros medicamentos que puedan sustituirlo para potenciar el efecto del control de la presión intraocular. ¿Sí? Y una de las cosas es de que estos análogos de prostaglandina, la latanoprost, bimatopros y tavopros, está contraindicado en procesos inflamatorios oculares. ¿Sí queda claro? Tenemos otros medicamentos, ¿verdad? El maldeato de timolol, el metaxolol, también en colidios o gotas oftálmicas. Vimos que el otro disminuye, aumenta. Aquí estamos viendo que aumenta la salida del humor acuoso, a través de la vía uveoescleral. Y el timolol va a disminuir la producción del humor acuoso. Entonces combinan ciertos efectos. Uno aumenta la salida y el otro disminuye la producción del humor acuoso. Este medicamento se pone cada 12 horas. El latanoprost, bimatopros o travoprost se pone cada 24 horas, una vez al día. 2 veces al día. Pues existen contraindicaciones, pues es un beta bloqueador y pues en pacientes con EPOC, con asma o con arritmias pueden tener trastornos o efectos colaterales que pueden ser más severos. A veces el paciente dice, oiga, me mareo cada vez que me ponga la gota, pues ya no se la ponga, ¿no? Sí, bueno. ¿Por qué? Bueno, seguramente está produciendo una bradicardia, ¿no? El paciente, o tiene algún tipo de arritmia. Efectos secundarios, pues si es un paciente asmático, nos va a dar un broncoespasmo, bradicardia, hipotensión arterial. Tenemos también los alfa-adrenérgicos, como es la brimonidina. Entonces, un alfa-adrenérgico se puede conjugar con un beta-adrenérgico, ¿sí? Entonces, beta-bloqueador. Aquí tenemos. Hay combinaciones de timolol solo y timolol con brimonidina. ¿Sí? Son utilizados también en combinación. Efectos adversos, da conjuntivitis alérgicas, dermatitis por contacto, resequedad ocular, dolor de cabeza. ¿Sí? Entonces, sí, dices, ahora cuál es hoy, ¿no? Otro de ellos son los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Los tópicos son dos, dorzolamida y brinzolamida, por gotas, y por vía oral, la cetazolamida. Los efectos secundarios de la dorzolamida y la brinzolamida es que producen pues cambios a nivel de la córnea, edema corneal, inflamación de la córnea. Y la vía oral, bueno, pues puede provocar desde un síndrome de Steven-Johnson a piedritas en los riñones, anemia aplástica y alteraciones hidroelectrolíticas porque el paciente, pues este es un diurético y como diurético va a permitir la salida del potasio y el potasio pues va a provocar por depresión pues que el paciente se me sienta cansado, fatigado, que no se quiera levantar y puede traer trastornos de ritmo cardíaco. Tenemos también el uso de la pilocarpina, la trabeculoplastía con láser de argón. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahorita? Habíamos visto que hay glaucomas primarios, glaucoma primario de ángulo abierto y glaucoma primario de ángulo cerrado. Nos vamos a entrar a la clasificación del glaucoma de ángulo cerrado. Primario puede tener un bloqueo de la pupila, que puede ser agudo, intermedio o crónico, sin bloqueo de la pupila, lo que se denominaría o se conoce como iris platón.
Y el secundario con bloqueo pupilar por cuestiones del cristalino, facomórfico, mayor tamaño de cristalino, por tumores de la retina que empujan al iris hacia la parte de adelante y o por la presencia de quistes en el cuerpo ciliar. Y hay otros que son sin bloqueo pupilar, inflamatorios y o neovasculares, ¿sí? ¿Qué pasa en el neovascular? Bueno, pues viene un problema de retina en el cual hay una isquemia y esa isquemia ocasionada por una retinopatía diabética proliferativa, por una oclusión de la vena central de la retina, tiende a producir vasos nuevos que se dirigen hacia la parte del segmento anterior y atraviesan el trabéculo, bloqueando su salida del humor acuoso, provocando un glaucoma de ángulo cerrado, sin bloqueo pupilar. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el glaucoma primario de ángulo cerrado? Bueno, mayor parte el sexo femenino, pacientes mayores de 60 años, pacientes con raza esquimal y o asiáticos, y la refracción. Acuérdense que cuando hablamos de refracción podemos decir que puede haber un ojo pequeño que es hipermétrope o un ojo grande que es miope, y relativamente nos habla posiblemente del tamaño y de la cámara anterior. ¿Sí? Si vemos que el cristalino crece a lo largo de toda la vida y se trata de un ojo de 22 milímetros de mercurio y en ese momento nuestro cristalino va creciendo, pues va a crecer hacia la parte anterior, lo que va a disminuir la cámara anterior, se va a ir cerrando al grado de que se pueda bloquear. Otros de los factores psicológicos. ¿Por qué pacientes con factores psicológicos? Si tenemos una cámara anterior estrecha y ese paciente con cámara anterior estrecha es neurótico, ¿sí? O frecuentemente está bajo situación de estrés, va a provocar una midriasis en la pupila. Y la midriasis en la pupila va a bloquear el ángulo iridocorneal porque la cámara anterior está estrecha. Al plegarse, se va a plegar sobre el ángulo. ¿Sí? ¿Cómo se puede evitar eso? Bueno, el tratamiento preventivo es rayo láser, iridólisis por rayo láser, que son perforaciones a nivel de la raíz. Y aquí estamos viendo, ¿verdad?, de que el paciente tiene un cierre angular o se puede prevenir por medio de iridectomías periféricas. Ahorita cada vez se utiliza menos la iridectomía periférica y se está utilizando más el jack láser o de plano quitar la catarata o el cristalino, que es el que está provocando este problema. ¿Sí queda claro? ¿Sí? La cámara anterior por el cristalino está cerrándose. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el cristalino. ¿Sí? 17 a 30% de los casos se presenta en forma aguda o crónica y el paciente requiere de una urgencia oftalmológica. ¿Cómo se presenta el cuadro clínico en glaucoma de ángulo cerrado? Con cierre angular agudo. El paciente está bien y de repente un dolor ocular intenso, ¿sí?, que abarca la región periorbitaria y hemicraniana. El ojo se pone rojo, el paciente le baja la visión, ve borroso. La presión aumenta en forma severa. Si tenemos 12, le puede llegar a 30 de repente, 40, dependiendo del tiempo de evolución. La córnea se edematiza, pierde su transparencia. Se provoca una midriasis media porque es lo que va a bloquear el ángulo iridocorneal. Si ustedes me dicen en un paciente con un bloqueo angular, pues tenemos que encontrar y ver preferentemente la pupila para ver la midriasis. Y también el paciente puede presentar síntomas neurovegetativos como es la cefalea, el dolor de cabeza, el dolor de cabeza, la náusea, el vómito, el paciente se siente mal. ¿Sí? Queda claro. Continuamos. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿sí?
Tenemos en la diapositiva de la izquierda un bloqueo pupilar. La pupila está sinequiada o está adherida al cristalino y la mera porción de la pupila se observa su bloqueo. Aquí tenemos un cierre angular en el cual está ocasionado por aumento de la presión que viene de la cámara posterior sobre el iris, y el iris tiende a bloquear el ángulo iridocorneal. Y el ángulo iridocorneal es donde se encuentra preferentemente el ángulo de filtración, y esto impide que pueda aumentar impide la salida del humor acuoso y aumenta la presión. El glaucoma de ángulo cerrado suele ser unilateral, pero ya saben que el otro ojo debe estar igual y en cualquier momento se va a bloquear. Entonces el tratamiento preventivo es para los dos ojos o el tratamiento es igual para los dos ojos. ¿En qué pacientes se presenta con más frecuencia? Pacientes hipermétropes, que son relativamente ojos un poquito más pequeños. O pacientes que tengan contacto de pupila con el cristalino. Aquí en la fotografía de arriba podemos ver un paciente con una iridectomía o iridotomía. Aquí vemos en la diapositiva de abajo, vemos como un pequeño ojal oscuro en contraste con lo café y lo verde que tiene el paciente. Esos son iridotomías con rayo láser. Mientras que la de arriba es quirúrgica. ¿Sí? Aquí está la iridotomía y aquí está una iridotomía por láser. ¿Sí? En ángulos estrechos se hace en forma preventiva o de plano se quita el cristalino. El tratamiento médico para pacientes con glaucoma de ángulo cerrado son los parasimpáticos miméticos, que es la pilocarpina y que viene al 2%. ¿Qué hace este? Pues cierra la pupila. Ya vimos que el riesgo es que la pupila esté grande, ¿no? Entonces con pilocarpina se cierra la pupila y contrae el músculo ciliar. Tiene efectos secundarios, miopización y catarata, ¿vale? Esto va a aumentar el drenaje del humor acuoso o la salida del humor acuoso. El tratamiento médico disminuye el volumen del vítreo. Si yo tengo un paciente con un glaucoma de ángulo cerrado, con una crisis de 40 a 50 milímetros de mercurio, y me urge bajar la presión, la pilocarpina no le va a hacer efecto porque tiene una acción a nivel de presiones menores de 30 milímetros de mercurio, pero si tiene 40, 45, ni las cosquillas. ¿Sí? Tenemos que usar agentes hiperosmolares para disminuir el volumen del humor vítreo. ¿Cómo lo va a hacer? Deshidratándolo. Y especialmente es útil en glaucoma de ángulo cerrado, el mannitol al 20% de 1 miligramo por kilo de peso. Hay que tener cuidado en pacientes cardiópatas, porque si le metes volumen sistémico, es hipertenso y tiene cardiopatía, lo vas a llevar a un edema pulmonar agudo. Cuidado. El otro tratamiento quirúrgico son las trabeculectomías. Aquí vemos el ojo en la parte superior, un triangulito invertido con base superior y vemos, tal vez con mucha dificultad, una pequeña bulita o vejiguita cercana al triangulito. ¿Qué es lo que pasa? Ahí se hizo una trabeculectomía. ¿En qué consiste? En hacer un pequeño cuadro sobre la esclera, aquí está abajo, de 3 por 3 milímetros, de 3 por 3, y se talla o se diseca el 50% de la esclera, dejando un pequeño colgajo, y posteriormente se corta la porción del iris, se comunica a la
¿Qué? Aló. Ya acabó mi clase, dime qué hago. No mames, estamos, valemos verga. Por eso, dime qué hago. Pásame tu link o algo así. Voy, no me mates, espérame. Voy, estoy buscando. Todo lo que un hombre entrega a una mujer. Corre. Ya. Mira. Ay. Te diría, Barbie te la vas a ver porque vas a hacer la llamada de Barbie. Pero si le digo eso, Barbie va a decir, no. Déjame acabar esto y a ver si te puedo ayudar. No, o sea, en cuanto a exponer. ¿Cómo se enteraron que...? Ay, espérame. Que